Hola a todos, yo soy Alejandra de Notionología y en este video vamos a aprender cómo crear un análisis de benchmarking utilizando Notion. Para ello vamos a empezar aquí en nuestra primera página de Aprendamos y vamos a hablar un poquito sobre qué es un benchmarking. Un benchmarking es un sistema de análisis que se suele utilizar para comparar diferentes indicadores. Normalmente lo usan las empresas para comparar competidores, ¿no? Entonces es una especie de matriz donde por un lado tenemos nuestros competidores y por el otro lado tenemos nuestros indicadores, ¿no? Que vamos a estar comparando. El caso de uso más general es este, donde las empresas analizan sus competidores de acuerdo a ciertos indicadores, pero esto se puede aplicar a cualquier industria y a cualquier situación que nosotros estemos analizando, ¿no? Por ejemplo, si somos creadores de contenido, pues podríamos hacer un benchmarking de nuestras redes sociales. Si estamos en el departamento de finanzas, podríamos hacer un benchmarking de nuestros ratios financieros, por ejemplo. Si nosotros implementamos campañas de relaciones públicas, también podemos implementar este tipo de análisis, ¿no? Por ejemplo, podríamos comparar qué tal le fue una campaña durante diferentes años. Podemos utilizarlo para diferentes escenarios siempre y cuando nosotros tengamos un elemento que comparar en el eje horizontal y otro elemento que comparar en el eje vertical. Y en Notion podríamos implementarlo de varias maneras, ¿no? Y la manera más fácil es implementarlo a través de una tabla simple, donde por un lado aquí en la parte horizontal vamos a tener nuestros competidores. Por ejemplo, si utilizamos este ejemplo que es el más general, por ejemplo aquí competidor 1, competidor 2 y aquí en la parte vertical nosotros vamos a tener los indicadores que queremos comparar, ¿no? Por ejemplo, podríamos comparar los indicadores de social media, ¿no? Por ejemplo, los followers que tiene nuestro competidor en Twitter. Los followers que tiene nuestro competidor en Instagram. Y así podríamos nosotros ir formando nuestro benchmarking y aquí incluso podríamos añadir nuestros propios indicadores y ver cómo estamos nosotros en relación al resto de personas de la industria o del mercado, ¿no? Esta sería la forma más simple de implementar un benchmarking en Notion y es súper interesante si nosotros lo vamos a hacer solamente una vez y queremos tener estos datos aquí a la mano. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es darle un poquito más de potencia a este análisis de benchmarking y lo que vamos a hacer es utilizar las bases de datos para nosotros tener pues muchísima más interacción con el análisis de benchmarking y sobre todo que nosotros podamos guardar o almacenar diferentes indicadores en las bases de datos para que estén disponibles para que cualquier persona de nuestro equipo pueda implementar este tipo de análisis, ¿no? Vamos a empezar creando una página. Y pues en esta página vamos a hacer una base de datos nueva y vamos a nombrarla. Vamos a ponerle este nombre, le coloco yo el 1 porque tenemos varios benchmarkings por ahí y así no nos confundimos. Y de momento vamos a mantenernos con esta vista de tabla y luego vamos a cambiar a una vista pues que nos dé un poco esa matriz, ¿no? Que antes veíamos, un poquito más visual aquí de esta manera. Ahora aquí vamos a cambiarlo un poco, pero de momento nos vamos a mantener con la tabla para nosotros poder incluir todas las propiedades en nuestro benchmarking, ¿no? Vamos a empezar cambiando los nombres. Aquí vamos a ponerle indicador, que va a ser el título. Y luego vamos a empezar con propiedades select. Estas propiedades select lo que nos van a permitir es dividir después en una vista de tablero nuestros indicadores y nuestros competidores para nosotros poder analizarlo en una forma de matriz, ¿no? Una forma más visual. Así que a esta propiedad le vamos a poner divisor y esto luego nos va a ahorrar un poquito de tiempo. En este caso de social media le voy a poner que será el divisor y para acordarme le voy a poner que tiene que ser el competidor, ¿no?
En este caso vamos a añadir las etiquetas y voy a poner competidor 1, competidor 2 y competidor 3. ¿Vale? No voy a seleccionar ninguna de momento, pero las voy a dejar ahí guardadas. Vamos a añadir una propiedad más y esta va a ser de texto, y en esta propiedad nosotros de momento no vamos a escribir nada, la vamos a nombrar como resultado, y este espacio nos va a servir para nosotros poner el resultado del indicador que vamos a estar utilizando. Vamos a seguir y aquí vamos a usar otra vez una propiedad de texto y vamos a poner la descripción. Esta parte nos va a servir para nosotros guardar la descripción de este indicador, ¿no? De esta manera, cada vez que una persona de nuestro equipo vaya a utilizar el indicador, si no está segura de qué trata ese indicador, pues puede ir siempre a la descripción y mirar de qué se trata, ¿no? Vamos a añadir también otra propiedad de texto y en este caso le voy a poner fórmula. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues nos va a servir para añadir la fórmula de cualquier indicador que no sea de tipo simple, ¿no? Por ejemplo, el número de followers es un indicador simple donde yo voy a ir a ver el número de followers y voy a poner el resultado en Notion. Por ejemplo, si tenemos algún indicador que se tenga que dividir o que se tenga que multiplicar, esta propiedad de aquí nos va a servir para guardar esa fórmula. E igualmente, si cualquier persona de nuestro equipo tiene una duda, pues va a tener a la mano esa fórmula. Y luego podríamos añadir más divisores, ¿no? En este caso hemos puesto el competidor, pero también podríamos dividir en el caso de social media nuestros indicadores por plataforma, ¿no? En este caso podríamos añadir aquí una propiedad más y podríamos poner plataforma y aquí podríamos rellenarlo con tags, por ejemplo, de Twitter o Instagram o LinkedIn. Y de esta manera nosotros pues vamos a tener más divisores, ¿no? Luego lo vamos a poder ver cuando tengamos la vista de tablero. Vamos a poder ver para qué nos sirve esta parte de aquí. Y luego voy a seguir utilizando esta propiedad de select para añadir un año. Pues de momento me voy a quedar yo con esta propiedad de select, pero ustedes pueden usar cualquier otro tipo de propiedad que a ustedes les guste para imputar el año. En este caso podría poner 2022, 2023. Y lo que van a hacer estas propiedades de select es que luego si nosotros queremos cambiar la forma de nuestra matriz, pues vamos a poder utilizar el competidor y luego también podríamos utilizar la plataforma y también podríamos hacer diferentes tabs aquí arriba con filtros de año, ¿no? Y esto nos va a permitir pues tratar mejor la información que nosotros generemos con cada uno de los benchmarking que implementemos. Vamos a continuar y lo que vamos a hacer ahora es borrar estas 3 páginas que tenemos de momento de ejemplo. Y ahora vamos a pasar a nosotros guardar o almacenar los diferentes indicadores que queremos implementar dentro de Notion. Y para eso vamos a utilizar las template databases. Y aquí adentro de cada una de estas templates nosotros vamos a guardar cada uno de los indicadores. Vamos a empezar aquí con algunos que son bastante simples. Obviamente no vamos a hacer tantos, pero vamos a intentar que sean suficientes para que puedan ver un poco cómo quedaría finalmente el benchmarking relleno, ¿no? Podríamos empezar con el de seguidores. Lo ponemos en español y aquí pondríamos la descripción, ¿no? Total de usuarios que siguen la cuenta. Y en este caso, como no tenemos una fórmula, le ponemos que no aplica. Y esta sería nuestra plantilla, ¿no? Aquí podríamos incluso agregarle un icono. Y entonces cada vez que nosotros pues utilicemos ese indicador, en la plantilla también se va a cargar esta parte de seguidores, ¿no? Y de esta manera pues tendríamos guardado nuestro primer indicador, que es de seguidores. Vamos a guardar otro indicador
Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de social media, podríamos poner el total de tweets, ¿no? que tiene la cuenta. Vamos a ver si aquí tenemos... no tenemos el icono de Twitter. Vamos a utilizar este. Y en este caso, pues estaríamos guardando el indicador de tweets totales, ¿no? Y podríamos añadirle una descripción. Vamos a ponerle tweets totales es igual al total de tweets de la cuenta de Twitter en un periodo específico de tiempo, por ejemplo. Esta parte de descripción es para dar todo el contexto que necesitemos para que cada uno de los indicadores sean iguales, ¿no? Esto es súper importante en el benchmarking. No podemos comparar indicadores que para un competidor pues se calcula de una determinada manera y para el otro de otra manera. Tiene que ser siempre el mismo criterio de comparación. Y en este caso pues tampoco tenemos una fórmula de cálculo. Y de esta manera ya tendríamos nuestro segundo indicador guardado, que serían los tweets totales, ¿no? Podríamos poner un ejemplo más y podríamos añadir, por ejemplo, un indicador de YouTube. Que va a corresponder a los videos totales. Total de videos subidos a YouTube, por ejemplo. En estos indicadores que son tan simples, esta parte de descripción y de fórmula no tiene tanta relevancia porque son indicadores simples, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos fuéramos a indicadores financieros, esta parte de fórmula es un poco más complicada, ¿no? Voy a aprovechar aquí y voy a añadir la etiqueta de YouTube, pero la voy a quitar porque estamos aquí dentro de la plantilla, ¿no? Y de esta manera tendríamos nosotros ya guardados aquí 3 indicadores importantes que podríamos utilizar para implementar nuestro benchmarking. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar el tipo de vista para nosotros poder ver cómo se vería un poco el benchmarking utilizando el tablero, ¿no? Vamos a cambiarle la vista y en el layout vamos a elegir el tablero. Y lo que vemos aquí es que con el tablero nosotros vamos a tener ya esta parte de aquí de los divisores en nuestra fila, lo que va a permitir que nosotros hagamos una mejor comparación y ya nuestros indicadores se van a ir cargando aquí abajo. Los divisores que les decía antes, ¿por qué podrían ser importantes? Porque nosotros podríamos, en lugar de analizar competidores aquí arriba, podríamos cambiar la agrupación y en lugar de agrupar por competidor, podríamos agrupar por plataforma. Y de esta manera no estaríamos comparándonos con nuestros competidores, sino que estaríamos comparando, por ejemplo, nuestro resultado cada año dependiendo de cada una de las plataformas, ¿no? Y esto es un poco uno de los beneficios que nos da hacer esto en bases de datos, y es que vamos a tener un poquito más de posibilidades de jugar con los datos que estamos tratando, ¿no? En este caso nos vamos a quedar con la parte de competidores como divisor, y aquí podríamos, por ejemplo, añadir que es el año 2022, y luego aquí nosotros empezaríamos a añadir filtros para poder enseñar solamente información del año 2022. Ahora bien, ¿cómo implementamos nosotros los datos o cómo incluimos los resultados? Y aquí viene un poco la magia de Notion. Cada vez que nosotros queremos implementar el benchmarking, cualquier persona de nuestro equipo lo podrá hacer porque aquí adentro va a tener guardados cada uno de los indicadores, las métricas y cómo implementarlas, ¿no? Vamos a utilizar las plantillas desde aquí. Y elegimos la primera información que nosotros vamos a imputar, que van a ser los seguidores, ¿no? Aquí lo que tendríamos que hacer es primero elegir el competidor y luego podríamos elegir el año. Ya tenemos la descripción cargada automáticamente, la fórmula, y en este caso vamos a estar hablando de competidores en Twitter.
y el resultado, por ejemplo, de nuestro competidor 1 son 5,000 seguidores. Entonces tenemos esta información aquí, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar un poquito las propiedades para que se muestren de una manera correcta, ¿no? En este caso solo estoy viendo el indicador. Yo estoy interesada en que se vea el resultado. Y también me podría interesar, por ejemplo, ver la plataforma a la cual se está refiriendo ese resultado, ¿no? Luego podríamos también cambiar por aquí, por ejemplo, en el layout, poner unas tarjetas un poco más pequeñas para nosotros tener pues más información aquí, ¿no? Y de esta manera ya tendríamos el resultado de benchmarking de nuestro primer competidor. Y sería lo mismo para el resto de indicadores y el resto de competidores, ¿no? Lo suyo sería que ahora volviéramos a utilizar este mismo indicador de seguidores, pero en este caso para el competidor 2 podríamos añadir el año. Seguimos con la plataforma de Twitter. Es importante que los criterios sean constantes para todos los competidores. Y luego supongamos que este competidor pues tiene 10,000 seguidores. Y vamos a hacer lo mismo para el tercer competidor para que ustedes vean cómo va quedando el benchmarking. Vamos a ir rellenando, estamos analizando Twitter y el resultado supongamos que son 12,000 seguidores. Y de esta manera nosotros ya tenemos aquí una comparativa muy interesante de benchmarkings que luego vamos a poder ir tratando más. Podemos seguir utilizando el resto de indicadores, es tan fácil como usar la plantilla. Aquí para nuestro competidor 1 podríamos poner que el número de tweets totales pues son 50,000. Y así nosotros vamos avanzando y rellenando toda nuestra información con este simple clic de las plantillas, ¿no? Esto luego es una cuestión de, como les digo, rellenar información. Lo bueno es que incluso el nombre del indicador se nos queda automáticamente. Esto es una actualización, antes no pasaba, antes teníamos que escribir otra vez el nombre aquí, pero en este caso el indicador se nos queda ya guardado. Y esta sería toda la parte de benchmarking. El trabajo, por supuesto, queda de aquí en adelante, ya que el trabajo será guardar como plantillas toda esa información, pero les voy a enseñar así de forma rápida todo lo que pueden hacer en cuanto a los benchmarking utilizando las bases de datos en Notion. Vamos a ver este ejemplo de una plantilla que nosotros tenemos hecha en inglés. Y aquí van a ver toda la potencia que tiene este sistema de crear benchmarkings, ¿no? Aquí nosotros tenemos 700 indicadores y todas estas son bases de datos que contienen indicadores y métricas para implementar el benchmarking. Entonces, lo suyo es tener en una página todas estas bases de datos ya con nuestros indicadores y cada vez que nosotros vamos a utilizar un benchmarking de cualquiera de estas áreas, duplicamos la base de datos entera y empezamos a implementar ese benchmarking, ¿no? Por ejemplo, el de social media que acabamos de hacer nosotros es este de aquí. Y si se fijan, nosotros hemos guardado por aquí una infinidad de indicadores. Son muchísimos, la verdad. En total esta plantilla tiene 700. Pero el sistema es exactamente el mismo. Es guardar por aquí el indicador y aquí ya pues tenemos un poco de indicadores más complicados, ¿no? Entonces aquí la parte de fórmulas y de descripción es también un poco más complicada. Y aquí en esta plantilla también tenemos algunos ejemplos. Les voy a enseñar alguno para que vean cómo se ve todo el benchmarking ya con la información, ¿no? En este caso, pues nosotros ya tenemos el icono y vamos guardando el indicador por aquí y luego podemos tratarlo, por ejemplo, por meses. Podríamos tratarlo por años también y lo bueno es que claro tenemos todos nuestros indicadores ya guardados por aquí solamente para ir a darles clic e implementar el análisis. Nos quedamos hasta aquí con este video para implementar benchmarking. Espero que este video los inspire para poder implementar los suyos.
hay que hacer un poquito de esfuerzo guardando todos esos indicadores en la base de datos, pero les aseguro que vale la pena para luego implementar los análisis. Y si se quieren ahorrar un poco ese tiempo, siempre pueden ir a nuestra plantilla de benchmarking. Eso sí, esta solamente está en inglés. Luego si tenemos pues muchas demandas, la vamos a traducir, pero la mayoría de indicadores son muy intuitivos y generalmente se usan en inglés. Así que por ese lado no habría problema. Y como siempre, se pueden suscribir al canal y vamos a estar subiendo muchísimos más videos en el futuro. Gracias y que tengan un buen día. Chao.